Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Saben que normalmente hablamos del pecado como el hecho que nos separa de Dios, como haber hecho algo incorrecto. Y es tanto así que las personas, cuando alguien le falla a otra, dicen, no, tú pecaste conmigo. Te escuchas esa frase así medio malandrosa. No, tú pecaste conmigo, ya pecaste. Es decir, ya fallaste, ya pifiaste, ya la cometiste. Cuando hablamos del pecado, hablamos de esas cosas que desagradan a Dios, porque dice que Dios está infinitamente apartado del pecado. Y esto no tiene nada que ver con que el hecho de que Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Lo hemos escuchado y lo hemos visto muchas veces. ¿Cuántas personas y predicadores han hablado del pecado? Uf, muchísimo. Y muy pocos. El que no habla del pecado es porque a lo mejor no quiere que se le juzgue sobre algo. Porque a veces no hablamos de aquellos que tenemos temor que sea una vara que nos haga luego, nos sirva de medida para nosotros mismos. Y si yo pregunto en esta hermosa noche, ¿cuántos han pecado? Todos hemos pecado, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sabe usted y qué sé yo en cuanto a eso? Que nuestro Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Hasta ahí todo lo manejamos. Pero hay algo que normalmente usted y yo no hemos aprendido y que tampoco del todo logramos que entenderlo porque no se habla. Yo no lo he escuchado. Hasta el momento no he escuchado una predicación sobre este tema específico y del modo de lo que Dios me ha ministrado a mi vida. Por eso le digo que es la batalla siguiente del pecado. Porque cuando usted está peleando con el pecado, con lo que falló, usted lo vence a través de Cristo. ¿Cierto? Usted ha vencido el pecado. Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Es decir, que la batalla que había o hay con el pecado tiene una solución que se llama Cristo Jesús. Pero hay algo siguiente que pasa y que lo va englobando continuamente desde el principio al pecado. Y que luego que hemos sido perdonados de nuestros pecados, todavía queda eso allí. Y si nosotros no manejamos eso de la manera correcta y lo vencemos esa batalla, es muy probable que podamos volver nuevamente a caer en eso. Es más, esto que le voy a hablar termina siendo una puerta que queda semiabierta, abierta, para que el enemigo vuelva a dañar tu vida y vuelvas a caer en el pecado. Y no es nada más que la culpa. ¿Alguna vez le llegaron a pegar a algún hermano suyo por culpa de usted? ¿Sí? ¿Cómo se sintió? Culpable. Pero obviamente, ¿qué sentiste? Te sentiste mal. Pediste quizás perdón, pero aún cuando le pediste perdón, veías que estaba llorando. La sensación de culpa todavía no desaparecía a pesar de que pediste perdón. Sabes que fuiste responsable de algo que ocurrió en la vida de esa persona. Cuando hablamos de la culpa, hablamos de la convicción moral. Y por eso habla del hecho aquí, confesaré mis transgresiones a Jehová. En otra versión dice, confesaré mis culpas al Señor. Nosotros cometemos tantos errores, demasiados. Pero hay momentos donde esos errores, aun cuando Dios nos ha dicho que nos ha perdonado, nos carcome la culpa. Dios, me perdonaste, pero me siento culpable aún. Siento que esto no se arranca de mi vida. Siento que esto no se parte de mi vida. Y vemos consecuencias de eso. Y cada vez que, aunque sí fuimos perdonados, vemos las malas consecuencias o los problemas que desencadenó ese hecho que hicimos. Cuando volvemos a ver eso que ocurrió o que está pasando en la vida de alguien por consecuencias mías, nos volvemos a sentir culpables. Y sentimos que
todo lo que está ocurriendo en ese lugar, o en esa vida, o en la familia, o en el trabajo, o en mi relación, es por mi culpa. La culpa es una puerta abierta que queda en nuestras emociones, en nuestras vidas, para que el enemigo se aproveche para dañarnos nuevamente. Nosotros, mis hermanos, no luchamos con esto. Es silenciosa. La culpa está allí, pero tú no la sientes. Aparece cuando ves las consecuencias de lo que hiciste y dices, me siento culpable. Yo soy el responsable de esto. Yo soy el responsable de que mi matrimonio se haya destruido. Yo soy responsable de que mis hijos estén mal. Yo soy el responsable, me siento culpable, veo las consecuencias de eso. Hay momentos donde ni siquiera hemos sido los responsables o los protagonistas principales de algo. Pero es tanto el hecho de la presión que hay de lo que nosotros debíamos hacer, que muchas veces tomamos la culpa de algo que realmente no nos compete. Pero es que estamos tan sensibles al hecho de ayudar, de mejorar, de cambiar las cosas, que dejamos que esto nos absorba. ¿Y qué ocurre? Eso tarde o temprano va a destruir nuestro corazón. Va a dañar nuestro corazón. Es como caminar con un chinche que se le haya atravesado en el zapato y de repente no lo siente, pero de repente pisó un poquitico más y lo sintió. Porque apenitas. Que usted va caminando normal, pero de repente pisó una piedra y la piedra empujó un poquito el chinche y ay, es algo que anda allí, que no lo sentimos, pero cuando hay momentos específicos, sentimos el pinchazo, sentimos el dolor. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar al hecho de lo que Satanás hace continuamente en tu vida, señalándote de cosas en las cuales Dios ya te ha perdonado, pero tú te sientes aún culpable. Es necesario, mis hermanos, que nosotros podamos colocar ante el Señor todas nuestras cargas. Y por eso el salmista David dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová, confesaré mis culpas. No solamente confesaré mis pecados, sino que confesaré mi culpa. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de lo que ha quedado, la marca que ha quedado y se ha producido por causa del pecado, por causa de lo malo o del error que cometí. Porque Dios nos perdona el pecado, pero Dios quiere sanar nuestro corazón. Y hay momentos donde nosotros hemos entendido racionalmente que Dios nos ha perdonado, pero en el corazón sentimos todavía el dolor de la culpa, las heridas, el malestar. Y por eso Dios quiere perdonarte, pero también quiere restaurar tu corazón. Quiere que dejes de sentir la culpa por algo que Él ya perdonó y olvidó. Él quiere que tú sueltes esa sensación de que lo que está cumpliendo, lo que está ocurriendo, es responsabilidad tuya. Hay acciones donde nosotros adjudicamos que fuimos nosotros y nos cerramos tanto cuando otras personas han tenido también la decisión de hacer o no hacer respecto a tu acción. Y tomamos la culpa completa de eso. Hablamos en un matrimonio, yo soy el culpable completo del problema y nos sentimos así. Yo hice algo mal, puede ser que tú hiciste algo mal, pero la otra persona también tenía decisión. Podía escoger cómo actuar ante tal o cual cosa. Es decir, que no es total la culpa tuya. Con respecto a la acción de nuestros familiares, con respecto al trato de nosotros en la iglesia. Es verdad, cometemos errores. Siempre vamos a cometer errores, somos humanos. Pero no podemos permitir que la culpa se quede en nuestro corazón. Porque si no, nos vamos a creer los responsables principales de todas las cosas. Y eso será
la puerta abierta que Satanás usará continuamente para venir y decirte, viste, es tu culpa. Y cuando pase algo parecido, debido a algo que ocurrió hace muchos años, te va a volver a decir, tú eres responsable todavía de eso. Y ya Dios te ha perdonado. Dios ha dicho que Él tiene el control. Pero como no te has despegado de eso, entonces Satanás lo va a utilizar para señalarte y para dañar tu vida. Yo aprendí esto en la oportunidad que cuando me quitaron la iglesia, allá en Villarosa, mis sobrinos, al pasar el tiempo, se apartaron. Todavía están apartados, pero están ahí con la oración. Y yo me sentí culpable de que muchas personas que estaban allí conmigo, que había formado, se terminaron apartando. Y en el caso yo fui víctima. Y yo actué del modo que consideré de parte de Dios que debía actuar. Y que me aconsejaron. Y creo que lo hice del modo correcto, porque si no, no estuviera aquí. Pero me sentí responsable. Y hubo un momento donde sentía tanta culpa. Esta gente está así porque yo no tenía que haber actuado. O sea, me estaba arrepintiendo del modo que lo había hecho. Yo tenía que haber peleado más. Yo no tenía que haberme dejado de ese hombre. Yo tenía que haber respondido. Yo tenía que haber ido de una forma legal. Yo tenía que haber actuado de tantas cosas. Y me sentía culpable. Y en el tiempo que justo fue hace 7 años cuando iba a nacer, acababa de nacer Rachel. En ese mes supuesto de vacaciones que tenía, yo no entendía, yo no hallaba qué hacer. Pero hubo un momento donde estaba en un ayuno y el Señor me dijo que orara por todos los hermanos. Y me pasó una película de cada momento que compartí con cada hermano de la iglesia y estaba orando por ellos. Y el Señor me dijo, ellos son míos. Ellos me pertenecen. Yo me sentía culpable, pero demasiado. Pero entendía que eso escapaba de mí. Comprendí que eso escapaba de mí. Ya yo había enseñado lo que tenía que enseñar. Y que pasó algo lamentable, sí. Que alguien incorrecto, alguien de Dios que hizo algo malo, hizo eso, sí. Pero yo entendí, por lo que el Señor me dijo, que ellos eran de Él. Y que cada uno va a vivir su vida y va a vivir sus momentos y va a enfrentar sus circunstancias. Y entendí que cada quien iba a decidir si seguir lo que se le había enseñado o cambiar o hacer las cosas mal. Pero yo sentía que yo era el responsable de eso. Que yo era el culpable de eso. Porque yo tenía que estar allí con ellos. Pero Dios me ayudó a entender que no era así. Coloco este ejemplo para que le sirva a usted en lo que usted está quizás meditando en su vida, que ha sentido que usted ha sido el culpable. Donde Satanás lo ha señalado continuamente de que usted es culpable. De un pecado, de un error, de haber fallado a Dios. Te sientes culpable de que Dios esperaba algo de ti y diste todo lo contrario. Y te sientes culpable y responsable ante eso. Si el Señor te perdonó y el Señor te está dando la oportunidad de que te arrepientas y de que vuelvas a hacer las cosas bien, entonces la culpa se tiene que ir de tu corazón, de tu vida. La culpa tiene que desaparecer. Y cuando tú comiences a ver que la culpa está desapareciendo, déjame decirte que has entrado al lugar, al taller del alfarero, porque Él está moldeándote, te está restaurando, y esa culpa que ya te estaba impidiendo crecer ya no está, y ahora eso te va a permitir crecer y levantarte al nivel que Dios quiere llevarte. Pero mientras tú sigas arrastrando esa culpa ante X o Y circunstancia, tú seguirás atado y anclado a ese evento y a esa situación. Basta ya de culparte por aquello que ya Dios te perdonó. Basta de culparte por aquello que otros tuvieron también cosas que ver. Basta de culparte por aquello que otras personas también dañaron en tu vida y que tú tienes que ahora entender que debes soltarlo para levantarte, entonces cumplir el propósito de Dios. Porque sin darte cuenta, ahora estarás siendo culpable de no cumplir el plan de Dios en tu vida por estar viviendo en la culpa de algo del pasado. Aleluya. No, si va a aplaudir, aplauda fuerte a Dios.
Suelta esa culpa. Tienes que comenzar a batallar con ello. Ya venciste. Dios, Jesús venció el pecado. Ahora tú tienes que pelear la batalla y pelear contra la culpa, contra esa sensación. Y librarte de eso. Porque si no, no vas a poder avanzar. No vas a poder crecer. Seguirás año tras año con ese pensamiento. Yo hice algo mal. Yo me equivoqué. Es que todos nos equivocamos. Pero la culpa que está en tu corazón, en tu mente, no te deja ver que cometemos errores al igual que todos. Y que tenemos también la oportunidad de levantarnos como todos tienen la oportunidad. Porque entonces seguirás señalado por algo que quedó en la historia. Y que tú no quisiste hacer nada. Y Satanás siempre buscará, mira, en el año tal, ¿te acuerdas? Tú fuiste culpable. Pero se mostró que yo ahora estoy haciendo las cosas bien y que Dios me ha transformado. Sí quedará en el expediente, pero también quedará marcado de que fuiste absuelto de todo, del pecado y también de la culpa. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Como les decía, yo no había escuchado un tema sobre la culpa, ¿sí? Pero Dios me ministró eso. Porque hay cosas, mis hermanos, yo lo puedo percibir como unas pesas que caminamos y hay tanto tiempo que andamos con ella que sentimos que es parte de nosotros, pero realmente nos hace más lentos. Que cuando la soltamos nos damos cuenta, cónchale, la verdad, soy más ligero. Cuando usted se quita, hay unas pesas que se colocan en los tobillos. Y usted viene y dice, oye, no me he dado cuenta que esta culpa, este peso, si me estaba haciendo algo, ahora puedo correr más rápido. Esto me estaba deteniendo el avance. Quizás usted no siente eso a plenitud, pero cuando usted comience a soltarlo, se va a dar cuenta de la importancia que era que usted soltara esa culpa. Imagínate un momento, y lo voy a llevar ahora un poco más a lo que fue la vida de Jesús. Jesús predicó, sanó enfermos, hizo milagros. Sus discípulos anduvieron allí. Y cuando Jesús estaba crucificado, ¿cómo se podrían haber sentido los discípulos? Culpables por no haber hecho algo. Mi pregunta, ¿sentirse culpable por no haber hecho algo es pecado? ¿No es pecado? Ahora, la Biblia dice que sabe hacer bien y no lo hace, les contado por pecado. Pero hay cosas en las cuales tú no puedes hacer algo. Y te sientes mal porque no pudiste hacer algo. Pero esa sensación de haberte sentido mal por no haber hecho algo no es pecado. Pero hay una culpa allí. Y los discípulos, Jesús solamente dijo que esto tiene que cumplirse porque las escrituras están así. Tiene que haber un cumplimiento. Es tanto así que cuando Pedro intentó hacer algo diferente, Jesús lo reprendió porque había una influencia satánica. Porque le decía, hey, apártate de mí, Satanás. Porque yo tengo que cumplir la palabra. Jesús fue a la cruz porque tenía que ir a la cruz. Murió en la cruz y resucitó para perdón de nuestros pecados, pero también para que nuestra culpa no fuera sobre nosotros. Dice que Él cargó toda la maldad. Él lo cargó todo, lo llevó todo. Es decir, que aún tu culpa también la cargó. Pero tú estás empeñado en seguir con esa culpa todo tu camino. Y Dios te está diciendo, hey, yo quiero esa culpa, entrégamela porque necesito que estés libre para cumplir lo que yo he determinado para tu vida. Y si tú no cumples lo que ha sido establecido para ti, ahí sí vas a vivir con una culpa fuerte. Entonces Dios está esperando de nosotros que coloquemos nuestros pecados, pero también nuestras culpas. Que lo soltemos todo. Seamos libres de eso. Cónchale. Tropezamos a alguien, lo golpeé, pasó algo. Fue mi responsabilidad, ok. Hay un accidente, hay cosas. Pero no puedo cargar toda la vida con tropecé a alguien. No voy a vivir yo atado a esa sensación.
Y no solo eso, sino que cuando tú le abres una puerta al enemigo, Satanás se aprovecha para anclarte de por vida en eso, hasta que tú le permitas a Dios obrar en ti. Yo me he sentido culpable muchas veces. Y de vez en cuando me tengo que autopredicar esto y decirle, Señor, porque Dios está obrando en nuestras vidas. Y está obrando también en la vida de alguien más. Y no lo debo ignorar. Es decir, que lo que yo estoy dejando de hacer o no hago, me involucra a mí. Pero la otra persona también tiene decisión y acción. Y responsabilidad también en lo que debe hacer. Es decir, que nunca la culpa va a ser total de mí. Siempre hay otros factores que van a estar actuando en eso. A través de esta palabra, deseo que usted sea libre. Yo tengo toda mi vida en el Evangelio. He cometido errores, fallas. Y quizás usted, en su antigua vida, antes de ser cristiano, dice, pastor, bueno, yo cometí muchísimas más porque era libre en el pecado. Y quizás usted se siente culpable de no haber estado en momentos que tenía que estar con su familia. Usted se siente culpable de no haber disfrutado momentos que debía disfrutar con su familia. Quizás usted se siente culpable porque no brindó lo que necesitaba brindarle a su familia. Quizás usted se siente culpable porque no estuvo en el momento correcto para su esposa, para su esposo. Quizás usted se siente culpable porque hizo algo incorrecto que dañó lo bonito que había en una relación. Quizás usted se siente culpable porque no llegó a la hora de algo. Quizás usted se siente culpable porque no llegó y no llevó lo que tenía que hacer. Quizás usted se siente culpable porque Dios le ha hablado tantas veces y usted no le hizo caso. Quizás usted se siente culpable por haber fallado a algo con respecto a la ley establecida en el país, alguna normativa. Quizás usted se siente culpable a algo que le falló directamente a Dios. Quizás usted se siente culpable en todo esto. Pero aquí el salmista dijo lo siguiente: mi pecado declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y dice, y tú perdonaste. No dijo, y tú ibas a perdonar. Oh, no sé si me perdonaste. Él declaró, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Todo lo que mal y los errores que cometió David, él los confesó. Y el Señor, él estaba seguro que él habló en un imperativo presente, pasado presente, dice, y tú perdonaste todo mi mal, todo mi pecado, toda mi maldad. Dios te ha perdonado. Sé libre de lo que no pudiste hacer, de lo que incumpliste, de lo que fallaste. Toque el que está a su lado. ¿Estás vivo? Dígale, ¿estás vivo? Tienes la oportunidad de hacer diferentes las cosas. Dígale, tienes la oportunidad de hacer diferentes las cosas. Si estás joven como yo más, póngase de pie, iglesia.